de lesión. En el libro, y los que me estudian del libro de patología, por ejemplo, el tema de cicatrización está separado del tema de inflamación. Eso sí quería decirle, porque algunos comparan, estudian. Por ejemplo, en el libro yo voy a leer solo inflamación y los tipos de lesiones y los tipos de sudado de inflamación. Voy a terminar el tema de inflamación y empieza otro tema, otro capítulo del libro que se llama cicatrización. Ahora, en el libro, por ejemplo, estos factores generales te explican uno por uno. Por eso es que el tema de cicatrización en el libro son como 30 a 20 páginas. ¿Por qué? Porque te explica, por ejemplo, como hemos hablado, yo solamente he mencionado los factores. Ahora yo les puedo preguntar en el examen, por ejemplo, explique a qué se refiere el estado de nutrición, que es un factor para que mi paciente haga un proceso de cicatrización. Ahora, ¿qué les he dicho en clase? El estado de nutrición, ¿yo qué vendría a tomar en cuenta, controlar en la persona? Los valores, pedir un hemograma, saber cuánto de nutrientes tiene, ¿verdad? Todo el estado de nutrición interno del paciente. Porque puede ser, por ejemplo, y eso nos pasa a todos los médicos, de que si lo miramos a una persona físicamente, ustedes saben por la semiología, puede tener un físico perfecto, pero eso no significa que está en un estado nutricional excelente para que empiece el proceso de coagulación y empiece el proceso de cicatrización. No significa que mi paciente, que porque no sea delgado, que porque no sea, que no tenga una masa muscular mayor, un índice de masa muscular, no es que él no va a poder cicatrizar. Hay personas extremadamente delgadas que cicatrizan muy rápido, que por ejemplo la costra me la van a formar en menos de 7 días. Y en el libro de patología hemos dicho que después del día número 7 la lesión ya no corre peligro de una sobreinfección, de una sobreinflamación o reinflamación, ¿verdad? Ya no corre peligro por el libro, por la teoría. Pero por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene buena cantidad de colágeno en el cuerpo, porque verdad que ustedes saben que hay tabletas de colágeno, ¿verdad? Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, de los compulsivos, esos que se toma colágeno, yo, por ejemplo, a ese paciente yo le voy a decir, usted señora, vuelva de aquí 7 días para que yo le retire los puntos, o vuelva de aquí 7 días, o para que yo vea cómo está yendo su proceso de reparación interno, porque puede ser una cicatrización intestinal, por ejemplo, por una lesión de ruptura, perforación intestinal, o puede ser un paciente con una úlcera gástrica. Esa úlcera gástrica se cauteriza, se repara, se cicatriza, ¿verdad? Tiene que volver a su control para yo hacer una endoscopía y ver si ese estómago ya ha reparado y puede recibir arroz, papa, lechuga, tomate, puede almacenar. Pero si yo tengo un paciente que no es como el libro siempre dice, ¿no? Tal día aproximadamente, ¿verdad? Yo puedo tener un paciente que acelere o puedo tener un paciente que retarde ese proceso. Y para eso yo les hablé de factores generales. Era lo que me decía uno de sus compañeros el lunes, por ejemplo. Doctora, en el libro de factores generales me habla un montón y usted solo nos mostró una diapositiva. Yo solo les he mostrado una porque yo les he explicado uno por uno, ¿verdad? Hemos hablado qué es lo que tengo que tomar en cuenta. Cuando hablamos de nutrición, puedo pedir todos los laboratorios de rutina, internamente igual. Ahí entraría también si él tiene buen contenido de líquido, si él está electrolitos, le puedo pedir ionograma, ¿verdad? Todo lo que ustedes me están viendo en semiología, todito eso yo le tengo que solicitar para yo empezar, por más que mi lesión
sea superficial, igualito. Ahora, por ejemplo, en el hospital igual he percibido los internos, ay doctora, pero si el paciente ni siquiera ha hecho hemorragia, si no ha hecho hemorragia, no compromete todo epitelio, y si no compromete todo epitelio, ese tejido se va a reparar rápido. Sí, se va a reparar rápido porque no es profunda la lesión, pero si hay poca lesión o mucha lesión, los dos tienen que repararse igual, aunque tenga poca o aunque sea profunda, superficial o profunda, tienen que hacerlo, sí o sí, el proceso de reparación. Y si mi paciente, aunque sea insignificante la lesión, igualito tiene que reparar. Le sacan la uña a un paciente, le sacan la uña, ha habido hemorragia en el lugar donde han hecho el corte de la uña, por ejemplo. Ya ese lugar es pequeñito, pero mi paciente si es diabético y no cierra la herida. ¿Por qué? Porque en la sangre hay una sustancia que no tiene un valor sano, ¿verdad? En el diabético hay una sustancia, de todas las sustancias que corren en la sangre, hay una sustancia que controla a todo el resto de las sustancias. Por eso que el paciente no puede estabilizar el tapón, el coágulo, el cierre hermético del diabético, porque hay una sustancia. Esa una sustancia me complica lo primero que se hace para poder cicatrizar. Por eso es que al diabético se le da fármacos, vasoconstrictores y empezamos a forzar, a hacer que ese coágulo se forme a la fuerza con medicamentos. Que eso es lo que yo tengo que ver, por eso en los factores generales, paso por paso, que hablamos en la anterior clase. Igual, si yo leo trastornos hematológicos en el libro, por ejemplo, me habla de montonera de cosas. Cuando yo hablo la palabra hematológico, ¿qué compromete? La sangre. En la sangre, yo hablo sangre. Cuando yo digo la palabra sangre, mi paciente pierde sangre o mi paciente tiene una enfermedad sanguínea, ya me descontrola todo. Ahora puede ser, ustedes saben que la sangre tiene diferentes tipos de células. Ahora, por ejemplo, mi paciente tiene dengue. En el dengue disminuye la cantidad de plaquetas, por ejemplo. Que mi paciente con dengue haga hemorragia es gravísimo. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder parar la hemorragia con facilidad. La hemorragia es la ruptura de paredes de vaso, salida de la sangre cuando existe la ruptura de paredes de vaso. En el dengue, por ejemplo, el paciente me hace las petequias, que sería la pérdida de la densidad sanguínea. Se vuelve más espesa la sangre, más densa, porque disminuye las plaquetas. Si se vuelve más densa, con facilidad se hacen los trombos, los coágulos. Por eso a mí me salen puntitos cuando yo no tomo harto líquido en el dengue. ¿Verdad que al paciente con dengue se le da líquido, solo líquido? ¿Para qué? Para facilitar el pasaje, la hemostasia tiene que hacerse. Yo la estoy forzando con líquido, suero, si él no toma, ¿verdad? Ahora yo voy a estabilizar en el paciente con dengue. Pero si él me hace por ejemplo, el paciente con dengue se cae de la moto y se fractura sus piernas. Ahora yo tengo que cicatrizar, reparar la lesión, pero él tiene dengue. Él no me hace el factor de coagulación exacto, sano. Entonces yo ahí tendría que forzarlo con fármacos, igual, para que estabilice y poder decirme empezar igual. Mi paciente con leucemia también, otro trastorno hematológico. Mi paciente que tenga linfocitosis, que no, los nutrientes, ustedes saben, se transportan por la sangre, o que no tenga ciertos tipos de electrolitos que también fluyen por la sangre. Entonces son muchísimos factores que a mí me habla en el libro de todo lo que se transporta en la sangre. O sea, toda la
hemostasia sana, fisiológica. Todo lo que ustedes han aprendido en fisiología de una persona sana, una hemostasia sana, me va a llevar a un trastorno hematológico si en patología, por ejemplo, perdemos alguna sustancia o alguna célula. O puede ser que mi paciente, por ejemplo, está bien, tiene 5 millones de eritrocitos, lo tiene, pero puede ser que los 5 millones no tengan la misma forma. Nacen los eritrocitos, se originan, pero no todos van a tener la misma estructura. Entonces, ¿de ahí qué hay? Un trastorno hematológico. Si esa persona tiene una enfermedad, también igual. Si hay una enfermedad en las paredes de los vasos, porque los vasos forman parte de la irrigación, de la vascularización, ¿verdad? Si mi paciente tiene fragilidad capilar, por ejemplo, fragilidad capilar se llama, hay una enfermedad que es la diátesis. La diátesis es la fragilidad capilar. Si mi paciente tiene fragilidad capilar y hace, por ejemplo, una hipertensión arterial y es frágil la pared del vaso, y yo tengo que cerrar, formar el coágulo, hacer que eso cierre, forme el coágulo para que no sienta la hemorragia, y más encima un traumatismo hace el cráneoencefálico. Tengo que empezar a reparar tejido óseo y un montón de cosas. Entonces se relaciona todo trastorno del flujo corporal. La diabetes, ya hemos hablado, y la ingesta de corticoides o cualquier fármaco. ¿Por qué les he puesto corticoides? Porque, y en realidad es ingesta de cualquier tipo de fármaco, porque el fármaco se transporta por vía sanguínea. Todo fármaco se transporta por vía sanguínea. Una cosa es cuando ingresa el fármaco, hay un órgano que lo metaboliza y que lo tiene que enviar por vía sanguínea. Entonces, automáticamente, por ejemplo, yo soy sana, no tengo ningún problema, pero a mí me duele mi cabeza porque yo me estresé ahora, qué sé yo, me estresé o me golpeé sin querer mi brazo, pero me he golpeado solamente. Yo soy sana, no tengo ninguna enfermedad, pero me estoy tomando diclofenaco paracetamol cada 8 horas durante 7 días. Y lamentablemente en ese proceso me corté mi dedo. Con un cuchillo cocinando me corté mi dedo y sale hartísima sangre y voy al doctor. Yo tengo que avisar al médico y el médico me tiene que preguntar si yo estoy consumiendo algún fármaco, cualquiera que sea peor si yo estoy, por ejemplo, imagínense un cardíaco chagásico que se toma anticoagulante, porque el chagásico no bombea bien, ¿verdad? No bombea bien la sangre, el corazón no bombea, no hace contracciones bien el corazón, el chagásico. Entonces, si no hace contracciones el corazón, significa que no hay fluidez de la sangre, no entra y sale rápido. Ese paciente ya, porque no bombea corazón rápido, no entra rápido la sangre, ya me puede formar trombo, o sea, ya me puede formar coágulo, ¿verdad? Yo a ese paciente de por vida le voy a dar anticoagulante, de por vida. ¿Por qué? Porque ya tiene un corazón que me vuelve densa la sangre, me hace que vaya y entre lento, ¿verdad? Ahora, si ese paciente chagásico, por ejemplo, está con fármacos anticoagulantes y lo operan a ese paciente de apendicitis, por ejemplo. Si está con anticoagulantes, yo corto, él nunca me dijo que toma anticoagulantes porque yo nunca pregunté. Yo lo corto, le saco el apéndice. Tiene que formar primero, ¿qué cosa? El coágulo para cicatrizar. Y él está con anticoagulante. ¿Qué va a pasar? ¿Se puede morir? Sí, se puede morir, ¿verdad? Me va a hacer una hemorragia, un shock hipovolémico, y todavía, yo les cuento que he tenido pacientes que salen de quirófano y se toman su anticoagulante. Y no avisan al doctor, porque ustedes saben que el doctor no anda detrás del paciente mañana, tarde y noche.
no anda, no se entra al baño con el paciente, ¿verdad? Se toma y no te avisan. Ay, que doctora, esto me dijeron que tengo que tomar de por vida. Y si no lo tomo, me dijeron que mi corazón no iba a funcionar, por eso ya a mí me da miedo. Entonces, eso, por ejemplo, por eso descartar todo consumo de fármacos. En los factores específicos que hablamos. Y aquí entra mucho lo que es la histología. ¿Por qué? Porque ya es netamente tejido. Reconocer con qué tipo de epitelio estoy yo. Si es un epitelio, por ejemplo, que se recupera rápido. Si es un órgano estable o inestable. A ver, si es un órgano que con facilidad se recupera de una inflamación, es un órgano que con facilidad se va a recuperar en un proceso de reparación, de cicatrización. Si es un órgano que tiene facilidad de tener facilidad de regenerarse, de repararse, entonces ahí empezamos a ver si también tiene una capacidad de relleno, o sea, de que ese lugar pueda cerrar por el tejido que tiene, si tiene la proliferación de tejido, o sea, si tiene, tejido graso, tejido estable, tejido lábil, permanente, inestable. Entonces, tomar en cuenta para que ese tejido se recupere, yo sepa que se va a recuperar. El esqueleto tisular hemos hablado del tejido óseo, ¿verdad? Todo lo que es tejido óseo. En el tejido óseo, como hemos dicho en anatomía, por ejemplo, en el libro, cuando habla de integridad del esqueleto tisular, se habla en el libro. En el proceso de la anatomía humana, dice el libro, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el esqueleto completo sirve, su función es de estabilidad y soporte a todos los tejidos blandos. Y te empieza a hablar, ¿para qué sirve el esqueleto? Que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Por eso no lo he colocado en el tema, porque en anatomía nos enseñan que el hueso da estabilidad. Por ejemplo, yo tengo una cirugía renal de un paciente, lo opero al paciente, le hago un trasplante renal. El lugar donde yo he abierto, donde yo he colocado el riñón, donde yo he cerrado arterias, venas, he cauterizado, toda esa zona tiene que repararse. Para eso yo necesito que toda esta parte, de aquí hasta aquí, el tejido óseo sea estable. Por ejemplo, yo no puedo operar a una persona si tiene prótesis de cadera, por ejemplo, porque esa prótesis no me va a dar una estabilidad, no hay un esqueleto tisular estable. Yo no sé si esa prótesis el día de mañana puede hacer una reacción mi paciente a la prótesis, puede hacerme proceso de inflamación, y ahí cerquita o por ahí yo he operado y estoy en un proceso de reparación. Entonces, primero, descartar si hay lesión tisular para yo recién poder empezar la cicatrización de un tejido blando. La inflamación que no tiene que existir, cero inflamación. Puede existir exudado seroso, puede existir seroso, porque la célula tiene líquido intra y extracelular y hay plasma, siempre va a haber plasma. Pero que exista seroso, fibrinoso, supurativo, purulento, hemorrágico, pútrido, ahí nunca voy a poder terminar de reparar el tejido. Ahora, cuando yo hablo de reparar tejido, hay una cosa que igual no les he explicado en la anterior clase. Por ejemplo, cuando hablamos de reparar, cicatrizar. Cuando yo digo voy a cicatrizar la lesión de mi paciente, y en el libro explica clarito, cuando decimos cicatrización, no es sinónimo de que mi paciente va a quedar con una cicatriz, no. Otra cosa es que yo deje una cicatriz en el paciente y se vea la cicatriz, eso es otra cosa. La cicatrización es el proceso de reparación de un órgano, externo o interno. Por ejemplo, yo tengo un hígado graso. Yo como médico, mi trabajo ¿cuál es? Eliminar
el hígado graso y que mi hígado quede sano y limpio. Ahí yo, ¿qué puedo decir? Yo estoy cicatrizando al hígado porque yo lo estoy reparando. Es todo proceso de reparación. Ahora, no me voy a confundir porque hay dos términos en la medicina: cicatrización, que es sinónimo de fibrosis también, y cicatrización, que es sinónimo de reparación. Cuando yo hablo de cicatrización por fibrosis, para que un paciente con fibrosis, para que un paciente haga fibrosis, primero, ¿qué tiene que haber? Una inflamación crónica. Primero el órgano inflama, agudo, inflama crónico y hace fibrosis. O sea, la fibrosis va a ser un proceso de cicatrización como resultado de un proceso de inflamación crónica. Cuando hablamos de cicatrización por reparación, cuando un órgano está enfermo y se repara sin dejar secuelas, sin dejar lesiones, sin dejar manchas, sin dejar manchas claras, manchas oscuras, sin dejar secuelas de que en ese lugar ha existido una lesión. Por ejemplo, ustedes han debido percibir que hay algunas personas que se hacen operar y en el lugar donde ha abierto la herida el médico es como si nada hubiera pasado. No se ve absolutamente nada. Lo máximo que yo puedo mirar es como si estuviera observando así el grosor de mi cabello. Yo veo en esa herida, pero si por ahí nació un bebé, en la cesárea por ejemplo, si por ahí salió un bebé, yo lo miro el lugar donde ha hecho el corte el doctor y no se ve absolutamente nada. Pero yo puedo observar a otra persona que ha hecho cesárea y así de gruesa la cicatriz. Quedó una cicatriz, quedó una secuela del proceso de reparación. Eso depende de quién, depende del médico. Depende 100% del médico si ha observado los factores generales, los factores específicos, para que ese lugar no haya hecho reinfecciones, reinflamación, sobreinflamación y ha reparado bien. Ahora yo también, por el tejido, yo tengo que saber cómo cortar, que es lo que me van a aprender en cirugía 2. Si yo tengo un tejido en línea longitudinal, si mi epitelio es vertical, horizontal, yo no le voy a meter el bisturí, todo lo contrario. Yo tengo que seguir el camino del tejido. Por eso, los que no me saben histología tienen que estudiar en su vacación, porque en cirugía eso me guía a mí. Por ejemplo, ¿por qué ahora algunos la cesárea lo hacen así, otros lo hacen así? ¿Verdad? ¿Yo qué tengo que seguir? La línea de la piel, porque no puedo ir en contra del epitelio. Si yo voy en contra del epitelio, yo no voy a esperar que ese lugar quede hermoso. No voy a esperar. Igual, ¿por qué es diagonal? ¿Por qué algunos médicos cortan así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Es el epitelio que te dice. Tal epitelio, ¿verdad? Que en histología ustedes llevan epitelio por epitelio, ¿no ves? ¿Cómo es? Si es así, si es recto, longitudinal, estrellado, en forma de B, en forma de U. Eso nos ayuda a nosotros para hacer corte. Si es circular el corte, ¿para qué? Para que ayude a qué? A que eso se una. Si yo hago lo contrario, va a quedar con protuberancia. Y eso no me va a facilitar a mí para que yo haga una buena reparación. Ahora, hablamos también de la cicatrización por primera y por segunda. Igual, todo esto me explica uno por uno en el libro y lo hemos hablado en clase, ¿se acuerdan? Sí. Hablamos desde el tiempo de coagulación. ¿Cuál es el factor de coagulación? ¿Qué necesito yo? Lo que es la protrombina, la trombina, todo lo que es la transformación de trombina y protrombina para formar un coágulo estable. Para eso yo utilizo y se forma el tapón plaquetario. El tapón plaquetario es el que me va a decir que ese coágulo tiene que estar quieto, estable y formado, que no se puede destruir por más que yo lo toque la herida. No se puede destruir. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que igual me preguntaban sus compañeros del otro paralelo.
paralelo, porque ustedes no me preguntan nada, ¿verdad? No me preguntan nada, yo sobreentiendo que lo entienden todo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, me dicen, doctora, ¿qué pasa si mi paciente no llega con una lesión donde tenga que formar coágulos? ¿Qué pasa si hay un órgano que no compromete irrigación? Entonces yo paso ese tiempo, por ejemplo, él me llega con una lesión en el epitelio, solo en el epitelio. Entonces yo empiezo a contar desde el segundo día, por ejemplo, para que ese lugar de esa lesión no se infecte, no se inflame, hasta que él, por ejemplo, en esta imagen, aquí, en esta imagen, por ejemplo, el derecho, yo ya no estoy viendo, ya se ha formado el proceso de coagulación, ya no hay riesgo de que haya una hemorragia en esa zona, no sale sangre, ¿verdad? Ya ha habido el epitelio, ya ha cubierto lo que es el tapón plaquetario, lo que es esto. Esto sí está en horas, sí está eliminando sangre, sí tiene que coagular, eso no salir, tiene que hacer el tapón plaquetario. Si ya ha formado, luego ¿qué sigue? Hemos dicho en horas, luego primer día, segundo, la continuidad del epitelio. Tercero a quinto, el puente fibroelástico. Séptimo, colagenización. Ahora las distancias son más grandes, si se dan cuenta. Miren, de 3 a 5, 2 días. De 5 a 7, 2 días. De 7 a 15 ya va alargándose los días. ¿Por qué? Porque pasado la colagenización, no todos tenemos la misma cantidad. Entonces yo, por ejemplo, puedo formar mi costra, yo puedo empezar a formar mi costra el día 8, mi amigo puede formar el día 9, mi otro amigo el día 10, puede haber una persona que quizá tenga anemia. Si tiene anemia, no voy a esperar que cicatrice rápido, quizás me sea en 2 semanas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, va a terminar de formar, y en ese lugar donde se empieza a formar la costra, tiene que haber una desvascularización, o sea, eliminar todo proceso de tejido con necrosis, todo lo que es necrosis, proceso, si ha habido una inflamación, si ha habido exudado, expulsar todo. ¿Para qué? Para que ese órgano empiece a hacer contracción, retracción. A eso le llamamos la fisiología, que empieza a funcionar, que ese órgano ya trabaje con las sustancias que necesita para trabajar. Por ejemplo, el estómago ya tiene que almacenar ya alimentos y no tiene que lesionarse ese lugar donde ha habido una cauterización o donde ha existido una úlcera. Ahora, aquí por ejemplo, ¿en qué tiempo puede estar? ¿En qué tiempo aproximadamente está? De 7 días para adelante, hemos dicho que ya no hay peligro de reinfección. ¿Eso se puede infectar todavía? Sí. ¿Está en el 7º día? No. Entonces, ¿por qué me han dicho 7º? Es así. Ahora, lo miro bien. ¿Está más de la mitad ya protegido de una infección? 5 días. ¿Está más de la mitad? No. A ver, miren bien. Ela ainda tem ali tirou a capelinha, a crosta de cima. Sandra. Aproximadamente ¿qué día está? Aproximadamente puede estar en el día 4, en el día 5. Sí. Ya. Ahora, por ejemplo, hay una cosa que el paciente te va a exigir.